Magdala es la historia de un descubrimiento. En la orilla del mar de Galilea se ha descubierto las ruinas de un pueblo del siglo I, en el epicentro del radio de acción de Jesús y de los primeros apóstoles. Y los arqueólogos han dado un nombre a este pueblo, que es Magdala, el pueblo de María Magdalena. Por esas calles que hoy se están descubriendo, que se están desenterrando, por esas plazas, esas casas, caminó con prácticamente toda probabilidad Jesucristo y los primeros apóstoles. Y sobre todo, dentro del gran tesoro que es este descubrimiento, una sinagoga. Dicen los evangelios que Jesús recorría Galilea predicando en sus sinagogas. Y esta sinagoga que quedó como encapsulada en el tiempo en torno al año 68, ha sido descubierta 2000 años después, tal y como era en tiempos de Jesús, sin haber sufrido remodelación ni cambio estructural alguno. Lo que conocemos en el proyecto Magdala es que el papel de la mujer en la Iglesia no ha sido un papel secundario, ni muchísimo menos. Ellas han tenido un papel activo. De hecho, ¿cuántas son las veces en las que en el Evangelio quien interactúa con Jesucristo es una mujer? Muy probablemente después esta mujer sería la que diese testimonio a las personas con las que se cruza. Intenciones del 27 de julio de 2020. Por los bienhechores y voluntarios de Magdala, así como todas las oraciones que nos encomiendan. Por el eterno descanso de José Curi Harfuch. Por el señor Javier Gerardo Treviño Vargas. Te pedimos por la salud de Edgar Hans Frank Comas, Alejandra Pérez Rocha Rodríguez, Pablo Fierres y su esposa Doris, María de los Ángeles de Jesús Zamora, por las intenciones y necesidades de la familia Verduzco Reynoso, familia Martínez Elías, familia Guerrero Rivera, por la conversión de las familias de León Olvera, Negrete de León y las ánimas del purgatorio. Intenciones de Cita Pinochelli y por todos los jóvenes que están atravesando por conflictos emocionales y espirituales para que abran su corazón y encuentren el medio para sanar y encontrarse con Dios. Muchas gracias. Alto palabra mis labios, con fuego
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Así me dijo el Señor: vete y cómprate un cinturón de lino y rodéate con él la cintura, pero que no toque el agua. Me compré el cinturón según me lo mandó el Señor y me lo ceñí. Me volvió a hablar el Señor: toma el cinturón que has comprado y lleva ceñido. Levántate y ve al río Éufrates y escóndelo allí, entre las hendiduras de las piedras. Fui y lo escondí en el Éufrates, según me había mandado el Señor. Pasados muchos días, me dijo el Señor: levántate, vete al río Éufrates y recoge el cinturón que te mandé esconder allí. Fui al Éufrates, cavé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Estaba estropeado, no servía para nada. Entonces me vino la siguiente palabra del Señor: así dice el Señor: de este modo consumiré la soberbia de Judá, la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que se niega a escuchar mis palabras, que se comporta con corazón obstinado y sigue a dioses extranjeros, para rendirles culto y adoración, será como ese cinturón que ya no sirve para nada. Como se adhiere el cinturón a la cintura del hombre, así me adherí la casa de Judá y la casa de Israel, oráculo del Señor, para que ellas fueran mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi ornamento, pero no me escucharon. Palabra de Dios. Despreciaste a la roca que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Ellos me han dado celos con un Dios ilusorio, me han irritado con ídolos vacíos. Pues yo les daré celos con un pueblo ilusorio, los irritaré con una nación fatua. Aleluya, aleluya. El Padre, por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerto. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa en 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré el secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, habrán notado que hemos estado siguiendo a el evangelista Mateo. Comenzamos hace ya varias semanas, probablemente un mes o más, desde el capítulo 5, el sermón de la montaña, el sermón de las bienaventuranzas, y fuimos pasando a través de milagros y parábolas, y ahora estamos en las parábolas del reino. Y dice el Evangelio de hoy: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Es decir, Jesucristo, nuestro Señor, en su vida humana, en su humanidad, va abriendo los tesoros del reino de los cielos, va abriendo los secretos eternos a la comprensión de los hombres. Y lo hace precisamente a través de parábolas, es decir, a través de ejemplos, a través de alegorías que por un lado lo dicen todo y por otro lado no lo dicen nada. Es interesantísimo este género literario que usa Jesucristo, la parábola. Era por lo visto común en los tiempos de Cristo que los rabinos, los maestros, enseñasen en este modo un poco misterioso, diría yo, en el cual dicen todo sin decir nada. ¿Y quién es el que entiende cuando uno dice todo sin decir nada? Entienden, lo dice el mismo Evangelio, las gentes sencillas. Entienden aquellos que tienen el corazón abierto y con el corazón abierto penetran en los misterios del reino de Dios. Por eso el Evangelio de San Mateo está cuajado de parábolas y fue escrito al pueblo de Israel, al pueblo judío fundamentalmente. El original de San Mateo, que no conservamos, no se ha conservado ninguna copia, parece ser que fue escrito en arameo o en hebreo, es decir, en la lengua original del pueblo que escuchó a Jesús. Debió ser delicioso poder escuchar esas frases, esos giros que habrá usado el mismísimo Jesús y que no nos han llegado porque al traducirlo al griego en los primeros siglos del cristianismo, obviamente esas expresiones se perdieron por el camino. Pero esta semana de las parábolas del reino, ya llevamos varios días con las parábolas del reino de San Mateo, en la liturgia nos pone al lado a uno de los grandes profetas de Israel, de los profetas mayores. Quiero hablar un poquito sobre él. Es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías vivió aproximadamente de los años 650 antes de Cristo a 570 antes de Cristo. 650 a
570, 565. Vivió unos 70 años, 75 años, y es considerado uno de los profetas mayores. Escribió varios libros, desde luego el libro del profeta de Jeremías. Parece que él escribió también el libro de las Lamentaciones y algunos de los libros históricos. Y le tocó vivir a este pobre profeta Jeremías en uno de los momentos más dramáticos, más tristes del pueblo de Israel. Y le tocó anunciar una desventura que se cumplió. Le tocó anunciar a los reyes la desventura nada más y nada menos que del exilio. No sé si ustedes estén familiarizados con este tema del exilio, pero se lo voy a decir en brevísimas palabras. El pueblo de Israel vivía entre Judea, Samaria y Galilea, el reino del norte y el reino del sur. Estos dos reinos se unificaron y se hizo un reino único. Y este reino único duró por un cierto tiempo, con sus más y sus menos, sus guerras intestinas, civiles, pero duró un cierto tiempo, pero tuvo momentos de corrupción. Se corrompían normalmente los reyes, las élites, diríamos ahora entre paréntesis, los políticos, se corrompían, se alejaban de Dios, caían frecuentemente en la idolatría, vendían sus almas a otros dioses por conveniencia, como les parecía, y algunos por amores humanos, porque la esposa, acuérdense, habíamos hablado de Ahab, su esposa seguía los dioses de Baal, era de los fenicios y siguió los dioses de Baal. Y así el pueblo de Israel fue cambiando un poco su fidelidad a Dios, vendiéndola a veces por un plato de lentejas, digámoslo claramente. Y a este bendito de Jeremías le tocó nada más y nada menos que anunciar al pueblo de Israel y al rey de Israel, o los reyes de Israel, porque fueron 2 o 3, si no se convierten, van a venir los sirios, nos van a atacar y nos van a conquistar y van a destruir el templo. Y los reyes no hicieron caso. Los reyes siguieron en sus orgías, siguieron en su orgullo, siguieron en sus comilonas y en sus vanidades, y el pueblo no se convirtió. Y por ello, como sabemos, el rey Nabucodonosor invadió Israel, deportó a los judíos, se los llevó a Babilonia, donde estuvieron como 70 años viviendo en la esclavitud, destruyó el templo, se robó las cosas sagradas del templo y se las llevó, etcétera. Una de las desgracias más grandes que ha sufrido el pueblo de Israel en toda su historia. Podíamos poner 2 o 3 de las grandes desgracias del pueblo de Israel, y esta sin duda fue una de las grandes desgracias. Lección, moraleja: el pueblo o la persona o la familia o la sociedad que se aleja de Dios se pierde, se corrompe, se desorienta. Ayer, como ustedes saben, participé en un congreso internacional muy hermoso sobre María Magdalena, y en ese congreso un joven dio su testimonio, un testimonio muy elocuente, demasiado elocuente a lo mejor, y este joven explicó a partir de su propia vida cómo, alejado de Dios, se perdió en todos los desmanes y excesos posibles e imaginables. Y sentía en su corazón algo que lo llamaba, pero lo desechaba para después,
no sé, no entiendo, se hacía el loco. ¿Cuál fue la moraleja que él sacó después de su conversión y después de acercarse a Dios? Yo lejos de Dios me pierdo. Lejos de Dios me pierdo. El Papa Juan Pablo II, en un hermosísimo documento que es la Fides et Ratio, fe y razón, explicando cómo se integran en la vida del hombre la fe y la razón, y diciendo que la fe es razonable y la razón es creíble, dice una frase tremenda. Dice, el que pierde la fe, pierde la razón. ¡Qué increíble! El que pierde la fe, el que se desconecta de Dios, el que se desconecta de la palabra de Dios, el que se desconecta de la Escritura, pierde la razón. Perder la razón, en otras palabras un poco más caseras, es volverse loco. Uno que pierde la razón es un enloquecido. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando uno se sienta ahora a escuchar ciertas noticias de lo que está pasando en el mundo de hoy, se pregunta uno, ¿no hemos perdido la razón? ¿No hay noticias que uno dice, esta gente se ha vuelto completamente loca? Pues me temo que sí. Y entonces tenemos que reflexionar en la palabra de Dios, reflexionar lo que pasó en otros tiempos. Historia magistra vitae, la historia es maestra de vida. Esto le pasó al pueblo de Israel, esto nos puede pasar a nosotros. Y entonces hacer caso de la palabra de Dios, entonces levantar la cabeza con honestidad, con valentía, y si tengo algo que convertirme. Será en mi vida moral, será en mis actitudes, será en mi fe, será en mi relación con Dios, será en mi relación con el prójimo. Convertirme, porque si yo me alejo de Dios, me pierdo, me desoriento. El Salmo responsorial nos dice, despreciaste la roca que te engendró. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano tiene una matriz, y esa matriz es la mano creadora de Dios. Esa matriz es el diseño de Dios, los proyectos de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando nosotros le decimos a Dios, vete a la esquina con las manos así, ahí quédate castigado porque me das fastidio, entonces asumimos nosotros las riendas de la vida, de la historia, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestro propio ser, y despreciamos la roca que nos engendró. Hemos hablado en las semanas pasadas del rostro de Dios, y la segunda estrofa del Salmo responsorial de hoy dice, pensando, les esconderé mi rostro y veré en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos desleales. Despreciaste la roca que te engendró. Y dice, les voy a esconder mi rostro, a ver qué les pasa. Queridos hermanos, no esperemos a ver qué nos pasa. Cada uno de nosotros que haga un buen examen de conciencia, cada uno de nosotros que vea qué puede hacer por mejorar en su propia vida, repito, en su vida familiar, en su trabajo, en sus negocios, en su vida profesional, en su sociedad, en lo que nos rodea. ¿Qué puedo yo mejorar? ¿Qué puedo yo orientar según los designios de Dios? Y entonces pasará lo que dice el Evangelio. Una semilla pequeña crece, va creciendo, se va desarrollando y el reino de Dios crecerá. Si yo hago ese pequeño esfuerzo que me corresponde a mí, ese pequeño esfuerzo crecerá, cundirá mi ejemplo y las cosas cambiarán para mejor. Queridos hermanos,
vamos a pedirle a Dios que podamos todos y cada uno mejorar nuestro metro cuadrado, que mejoremos ahí donde nosotros estamos y así las cosas van a mejorar en el mundo, van a mejorar en la sociedad. Vamos a ponerlo en manos de Dios con mucha confianza. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios donde tu poder actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto de tu amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pier Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tus hijos e hijas, a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Pase contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Jesús, en este momento de silencio, de comunión, de recogimiento, quisiera pedirte la gracia de no apartarme nunca de tu rostro, que jamás deje yo de verte, de buscarte, de anhelarte. Jamás escondas tu rostro de mí, porque si lo hicierais me sentiría yo perdido, completamente alienado, sin ruta, sin destino. Señor, tú nos creaste, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Muéstranos, Señor, tu rostro. Tu rostro buscaremos, Señor. Oremos. Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don que Él mismo nos entregó con amor inefable sea provechoso para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Queridos amigos, muchas gracias por haberse unido a nuestra celebración eucarística desde la capilla de María Magdalena en Magdala, en Israel. Hemos rezado por las intenciones que nos han pedido de modo explícito y por todas aquellas intenciones que de un modo u otro nos están llegando a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Internet, de emails. Ponemos todo sobre el altar llenos de confianza en Dios y llenos de confianza también en la intercesión de esta gran santa que es María Magdalena. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo día. Mujer.